ustedes? Muy buenas noches, queridos hermanos. La verdad que es un privilegio para mí poder estar frente a ustedes nuevamente y poder tocar este tema e ir recorriendo las 5 solas, que si bien no se acuñaron estas 5 solas en el periodo de la época de la Reforma en el siglo XVI, sino que fue un transcurso del tiempo en el cual se llegó a formular estas 5 solas que vamos a ir recorriendo, y que el día de hoy vamos a tocar la número 2, que sería sola fe. Y porque esto es solamente por gracia, es solo por la fe, solo por su palabra, solo en Cristo, para que así toda la gloria sea para nuestro Dios. Oremos, hermanos, para entregar esta noche en las manos de nuestro Señor. Amado Padre, dejamos en tus manos esta noche, agradeciéndote, Señor, por esta oportunidad que tú tienes para con nosotros, de que podamos abrir tu palabra, estudiarla, podamos, Señor, también ver cómo nuestra salvación es a través, mediante la sola fe, pero no una fe en cualquier cosa o una fe vana, sino una fe en Cristo nuestro Salvador. Oramos, Señor, para que tú trabajes en nuestros corazones y que a pesar de lo que somos, Señor, tú te glorifiques en medio de nosotros. Y personalmente te pido, Señor, que me ayudes a poder dirigir esto, porque ciertamente soy un hombre pecador con falencias y debilidades, pero también, Señor, sé que estamos en manos tuyas, que tú eres un Dios todopoderoso y que haces conforme a tu voluntad y haces como tú quieres en la vida de nosotros, Señor. Oramos y dejamos en tus manos nuevamente esto, en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos, cuando nosotros nos podemos estudiar sobre la historia de la iglesia y más precisamente sobre la época de la Reforma Protestante, que fue aproximadamente hace 500 años atrás, algo que salta a la vista es las tinieblas en que la iglesia estaba sumergida, llena de misticismo, llena de hechicería, llena de inmoralidades y tradiciones del hombre que tenían más autoridad que las mismas escrituras. Tanto así que si Pablo se levantaba de su tumba, muy dudosamente él podía identificar aquella iglesia como la iglesia de Cristo. Pero damos gloria a Dios, hermanos, porque Dios siempre tuvo un remanente que se mantuvo fiel. En toda la historia humana, Dios siempre tuvo hombres fieles dispuestos a proclamar que su santa palabra es la palabra inspirada por Dios y que la salvación es solamente mediante la fe en Jesucristo. Hombres que fueron levantados en su momento y en su tiempo bajo la perfecta voluntad de Dios, hombres que quisieron alzar su voz contra las indulgencias, contra la opresión, contra aquellos que negociaban en el nombre de Dios. Y mis hermanos, tristemente el día de hoy no estamos tan alejados de esta realidad. Hoy necesitamos hombres y mujeres que se preparen seriamente en el estudio de las Escrituras. Hombres valientes, creyentes que no teman alzar la voz para rescatar a muchos que están en la boca del lobo. Aquellos lobos que esconden la Biblia del pueblo y predican su propio vientre y usan de la manera que mejor le parezca a las Escrituras para sus propios intereses. Mis hermanos, las Escrituras nuevamente están siendo relegadas como siglos atrás. Las Escrituras están siendo dejadas de lado y muchas veces escuchamos a personas que esperan nuevas revelaciones o que Dios le dijo aquello o que están siendo mal interpretadas, haciendo una exegesis que más que una exégesis, diciendo lo que ellos quieren que las Escrituras digan, predicando sus propios pensamientos antes que lo que Dios ha querido plasmar en las Escrituras, utilizando la Biblia a lo que ellos ven mejor su parecer. Y volviendo, hermanos, y quiero hacer mi introducción hablando un poco sobre la Reforma antes de llegar a la sola fe que vamos a tocar. Volviendo al tema de la Reforma, cuando pensamos o escuchamos la Reforma Protestante, sin lugar a dudas, lo que se nos viene a la mente es la figura de Martín Lutero. Y el último himno que hemos cantado, Samuel Barceló se inspiró al inicio en la vida de Martín Lutero para escribir la primera estrofa. Y este monje, hermanos, clavó sus 95 tesis en la capilla de Wittenberg en Alemania, y esa
fue la chispa que encendió la Reforma protestante, pero no fue el único, ya que años antes a él se habían levantado, aparecieron personajes que empezaron a darle la importancia que las Escrituras se merecen, como ser John Wycliffe en Inglaterra, más tarde John Huss de Praga, y ambos alzaron la voz porque veían que a través de las Escrituras era que el hombre podía llegar a conocer todo lo necesario para esta vida como para la próxima. En la mañana hablamos un atributo de la palabra que es perpicua, que la Escritura es clara concerniente a los temas de salvación. Y estos hombres alzaron su voz y expresaron que el hombre era salvo mediante la fe y puramente por gracia, no por ninguna obra, no por penitencia, no por algún pago, solamente por gracia mediante la fe. Y esta sola gracia y esta sola fe vamos a ver que están unidas, hermanos, porque somos salvos mediante la fe por pura gracia. Al leer la biografía, hermanos, de estos pre-reformadores y reformadores que aparecieron en el siglo XIV o XV, salta a la vista que ellos tenían algo en común, que ellos le movía ese amor indeleble que tenían por nuestro Señor Jesucristo, y porque la verdad y la autoridad de la palabra de Dios fuese la única regla de fe y vida. Y así nosotros debemos de continuar el día de hoy siguiendo este ejemplo. Por eso la iglesia de la familia de línea reformada en el mundo entero, que aún se mantienen fiel a la palabra de Dios y a la herencia teológica reformada, rendimos adoración, alabanza, obediencia absolutamente a Dios, y también agradecemos y honramos a Dios, quien en su amor, hermanos, y en su providencia puso en esta tierra y en aquel tiempo a estos santos de quienes el día de hoy seguimos hablando y de quienes admiramos por toda su entrega a la obra del Señor. Hermanos, aquellos hombres no sellaron su testimonio solo con palabras, sino que sellaron su testimonio con su propia sangre. Fueron martirizados, fueron quemados en la hoguera y fueron matados de la manera más despiadada de aquellas épocas. Y así como estos hombres entregaron su vida y obedecieron al Señor, debe de quedarnos este ejemplo para cada uno de nosotros, y debe de estimularnos a poder ser fieles a la palabra de Dios, a ser diligentes en la proclamación de esta verdad a nuestras generaciones en el ámbito que nosotros nos desenvolvamos. Y tenemos que continuar esta reforma poniéndonos a los pies de Cristo, ayudados por el Espíritu Santo, y en la misma medida que nosotros decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, debemos también de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y llevarle un evangelio verdadero, un evangelio que transforma vidas, no un evangelio moralista, teniendo bien en claro, hermanos, que nuestra misión es llevar la palabra de Dios hasta sus oídos y rogar que el Espíritu Santo las aplique en su vida y la descienda a su corazón, porque tenemos bien en claro que Dios es el autor y consumador de nuestra salvación. Solamente por gracia Él la llevará al corazón para que mediante la fe una vida sea quitada del camino de perdición y sea llevado al redil de nuestro Señor Jesucristo. Y aún, hermanos, ese mismo Cristo de gloria y Señor de toda la historia nos sigue diciendo: vengan en pos de mí, tomen su cruz y síganme. Y que nuestra oración sea que el Señor nos ayude a poder cumplir esta misión. Y volviendo, hermanos, a este contexto de la reforma, como hemos mencionado, la iglesia se encontraba sumergida en una profunda oscuridad. Las tradiciones de los hombres y los engaños de Satanás tenían preso al pueblo de Dios. Y en ese contexto histórico en el que se encontraba la iglesia, el Dios soberano de toda la historia levanta a personas reales para llevar a su iglesia de vuelta a la luz de las Escrituras. Ellos no descubrieron nada, ellos redescubrieron lo que ya se había predicado en la palabra de Dios, lo que Pablo ya había predicado. Y podemos mencionar varias personas que, si usted más adelante le interesa leer su biografía, puede hacerlo. Como hemos mencionado, Martín Lutero en Alemania,
Zuglio en Zurich, después los estudió Bullinger, Juan Calvino en Ginebra, Knox en Escocia, Tyndale en Inglaterra, Farrell en Francia, y así podemos continuar cómo Dios levantó a estos hombres para que la iglesia sea nuevamente llevada a la luz de las Escrituras. Y estas personas, hermanos, tenían un trasfondo particular, vivían en un contexto diferente, en países distintos, con idiomas distintos, pero Dios se encargó de unirlos en un mismo sentir, una pasión por la verdad de las Escrituras, y su amor por Cristo los llevó a levantarse llenos de convicción en contra de todas las autoridades corruptas que habían en ese momento, en contra de esas autoridades civiles y eclesiásticas corruptas, en contra de toda la ceguera espiritual que imperaba. Muchos lucharon durante toda su vida e incluso llegaron a perderla. Pero por muy admirable que sea esta vida de estos hombres que entregaron al servicio del Señor y que nos dejan un gran ejemplo, no debe hacernos quitar la mirada de aquel que estuvo detrás de cada uno de ellos, aquel que los hizo gigantes. El Dios soberano de la historia no solamente coordinó cada movimiento de la reforma de manera general, sino que en su majestuoso plan que él había organizado, incluía hasta el más ínfimo detalle de la vida de cada uno de estas personas. Hermanos, y ese mismo Dios que hace más de 500 años levantó a estos hombres para rescatar a su iglesia, aún continúa entre nosotros para darnos ese mismo sentir que dio a los reformadores. Él no ha cambiado y su palabra tampoco ha cambiado. Y que Dios ponga esa misma pasión en el corazón de cada uno de nosotros por el Evangelio, que nos dé esa misma convicción para poder levantarnos en contra de todas esas autoridades corruptas de nuestros tiempos, sin temor dentro y fuera de la iglesia, para poder predicar el Evangelio verdadero de Cristo con denuedo, para poder enseñar que la salvación es solamente por fe. Y no una fe vana, como les decía, sino una fe puesta en Jesucristo. Y roguemos, hermanos, que Dios haga resplandecer en nosotros una vez más esa luz de la verdad, para poder enfrentar a esta oscuridad espiritual que impera en muchas iglesias del día de hoy, aquellas iglesias que han decidido volver a Roma. Y hoy, hermanos, el tema que vamos a entrar ahora a detalle es sola fe. Y para ello quiero que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, por favor. Y vamos a leer los primeros 17 versículos que tenemos aquí en este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, a
Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, nos vamos a centrar, luego de haber leído este pasaje, nos vamos a centrar en el versículo 17, Romanos 1, 17, y el título es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el título, el tema del día de hoy, y lo vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto es: el evangelio de Cristo revela la justicia de Dios. El evangelio de Cristo revela la justicia de Dios. El segundo punto: una justicia basada en la fe y no en las obras. Una justicia basada en la fe y no en las obras. Y el tercer punto: el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Así que vamos a pasar al primer punto. El evangelio de Cristo revela la justicia de Dios. Una traducción, hermanos, más acertada a este último versículo que hemos leído sería: porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Y ahí radica, hermano, nuestro primer punto. La justicia de Dios se manifiesta, se revela, se descubre, se muestra en Cristo, en Él, no en otro individuo, no en un profeta, no en un rey, no en un sacerdote, sino que en Cristo, el Dios encarnado. ¿Por qué digo que es mejor esta traducción? Porque cuando vemos el contexto que hemos leído del capítulo, Pablo se está refiriendo a Cristo, y también cuando vemos en el griego se está utilizando la palabra que dice autos, que es un pronombre personal y que está haciendo referencia a aquel que quita la cubierta, que revela, que descubre, que manifiesta, como hemos mencionado. Y Pablo está haciendo un énfasis en esta primera parte, que sería el verso 17a, que solamente en Cristo la justicia de Dios es manifestada, y lejos de las obras de la ley que el hombre pueda llegar a realizar. Y Pablo, como hemos visto en el primer capítulo, en el verso 1 de Romanos 1, dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Y al leer el resto de la carta, veremos cómo Pablo trata acerca del Hijo de Dios. Es el poder de Dios que trae la salvación a los judíos y a los gentiles por igual. Es la revelación de la justicia de Dios disponible para todos sobre la misma base, es decir, la fe en Jesucristo. Pero también tomando este texto sin la referencia del contexto, la expresión que aquí se traduce justicia de Dios quizás podría ser visto como la justicia que procede de Dios. ¿Y esto qué puede llegar a significar? Y esto era lo que, por ejemplo, lo llenaba de preocupación a Martín Lutero, y era lo que él luchaba en su mente. ¿Cómo puede ser posible esto? Pero un día, por la gracia de Dios y por la iluminación divina, él se dio cuenta que el significado aquí no era la justicia retributiva de Dios, sino la justicia libremente imputada al pecador por la gracia soberana de Dios en base a la expiación vicaria de Cristo, y que se transformaba en posesión propia del pecador por medio de la fe otorgada por Dios. Cuando este gran reformador descubrió que Romanos 1:17 habla del misericordioso veredicto pronunciado por Dios sobre el creyente, él expresa que fue el día más feliz de su vida. Lutero estaba buscando dentro suyo cómo poder satisfacer esta justicia de Dios, pero después, a la luz de las Escrituras, como él dice en su comentario a Romanos, dice: porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena, no una que se origine en nosotros, sino una que viene de más allá de nosotros, no una que surge de la tierra, sino una que desciende del cielo. Y esta experiencia cambió totalmente a Lutero y su forma de ver las Escrituras, y a partir de ahí la Biblia se transformó para él en un libro de luz y gozo. Fue librado de la oscuridad, quitadas sus vendas que lo cubrían,
y aquella paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenaba su corazón y su mente. Y hermanos, el verso nos dice que la única justicia que vale delante de Dios es la de Cristo. Vano es tratar de cumplir o intentar presentarnos delante de Dios en nuestras propias fuerzas, tratar de ganar el cielo por nuestra propia justicia, por nuestras propias obras. El infierno está lleno de personas moralmente buenas. Y lo maravilloso y grandioso es que esta justicia es imputada al pecador que por el poder del Espíritu Santo la acepta y se apropia de Cristo y su justicia por la fe sola. Y cuando vamos viendo este pasaje, quizás pueden surgir algunas preguntas, porque también hemos escuchado que Dios es un Dios justo, pero justifica al impío. Pero sin embargo no se hace injusto al hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que capacita a ser justo cuando justifica al injusto? Cuando lo declara justo. ¿Cómo puede Dios, siendo 3 veces santo, justo, declarar justo a un hombre pecador? Y Pablo nos dice aquí, por Cristo, en Cristo, nuestra base es Cristo. Romanos 5:19, más adelante, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, la justicia que se revela en Cristo, como dice nuestro pasaje, es esa rectitud que Él nunca pecó. Es obediencia perfecta que Él fue y cumplió. Esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo asumió nuestra naturaleza voluntariamente, Él no vino ya siendo un adulto directo a la cruz, sino que Él nació de María Virgen y creció en gracia y verdad, porque no solamente venía a morir por los pecadores, sino que también Él vino a vivir por ellos. Él vino a vivir por nosotros. Cristo no calza en lo que Pablo habla en Romanos 3, ni en lo que el salmista dice en el capítulo 51. Él venía a este mundo siendo libre de toda culpa. La santa justicia de Dios exigía que paguemos la culpa del pecado, que es la muerte, y Cristo fue aquel representante justo delante de Dios para que así el que justifica al impío sea justo, porque la justicia de Dios se revela en Cristo. Y este es el evangelio, hermano, la buena noticia, que la justicia de Dios en Cristo Jesús está disponible para cualquier persona que deposite su confianza en Él. Y no existe mayor noticia que esta. Este mensaje es tan poderoso, hermano, que puede salvar a los pecadores de la infinita, santa y justa ira de Dios. Es por eso que Pablo en el versículo 16 no se avergüenza de este evangelio, porque sentía tanta responsabilidad por la tarea que se le había asignado, que él tenía que predicar el evangelio y no se avergonzaba del evangelio. Él pagó lo que nosotros deberíamos haber pagado. Por eso Pablo más adelante, en base a Cristo, podrá decir, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 3:26. Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Cuando Cristo murió para pagar la pena de nuestro pecado, mostró que Dios es verdaderamente recto, porque en efecto Dios aplicó el castigo apropiado para el pecado, pero también perdonó a sus pueblos por su pecado. Dios no podía pasar por alto, hermanos, el pecado. Él no podía hacer la vista a un lado. Él no podía poner su misericordia, su gracia por encima de su justicia. El pecado tenía que ser pagado y el pecado se paga con la muerte. Y Dios muestra su justicia en Cristo, porque Él cargó nuestro pecado y Él murió por nosotros. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y Él murió lo que tú y yo merecíamos.
Él nos representa delante de Dios. La justicia de Dios se revela en Cristo. Hermanos, por eso nosotros hoy nos podemos acceder al trono de la gracia y hallar socorro para nuestras almas, porque en Cristo nos escondemos. Y cuando Dios mira a su pueblo a través de Cristo, no hay más pecado que pagar, no hay más culpa ni más justicia que satisfacer, porque Cristo es nuestra justicia. Y este es un gran consuelo, hermanos, para nosotros el día de hoy. Debe ser un gran consuelo. Y este era el consuelo que llenaba del corazón también a Martín Lutero, que pasaba antes horas y horas y horas en el confesatorio, no sé si se pronuncia así, confesando sus pecados, porque él reconocía su condición delante de Dios. Y si no ha visto quizá usted su película de él, puede hacerlo en YouTube, está de manera gratuita, y vemos cómo él salía del confesatorio y antes de salir de la capilla se acordaba de otro pecado que no había confesado y otra vez volvía a confesarse. Y en base a Cristo, hermanos, Pablo nos está diciendo, en base a Cristo, a la justicia de Cristo, somos justificados delante de Dios, porque tenemos a nuestro representante, nuestro abogado, Jesucristo el justo, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver ahora el punto número 2, una justicia basada en la fe y no en las obras. ¿Cómo se recibe esta justicia? ¿Cómo es que se es declarado justo a alguien delante de Dios? ¿Cómo se nos es imputada esta obediencia perfecta de Cristo? Y hermanos, cuando hablando un poco de la fe, todas las versiones del cristianismo creen en la fe, todos hablan de la fe y todas incluyen a la fe en su sistema doctrinal que ellos tienen. Y este asunto de la fe tampoco fue ajeno en la época de la Reforma, incluso antes de la Reforma fue un largo desarrollo de esta doctrina. Y parece algo extraño quizás discutir sobre la fe, algún asunto que podríamos decir tan básico respecto a la salvación que es la fe, ¿no? Pero a lo largo de toda la historia, como sucede el día de hoy, han existido y existen muchas herejías que utilizan la fe como si fuera un conjuro, como si fuera un poder mágico. Y los reformadores también defendieron que la salvación, aparte de ser solo por gracia, era solamente por medio de la fe. Decían, ninguno puede hacer nada que amerite la justificación de Dios. El pecador no lo puede hacer. Por lo tanto, la justificación es un don que proviene totalmente de Dios, totalmente por su gracia, mediante el regalo de la fe, que a su vez también es un regalo de Dios. Por eso las 5 solas siempre van juntas, aunque son solas, pero siempre van juntas. La salvación es por la gracia de Dios, mediante sola la fe, no por obras, solo para la gloria de Dios. Somos salvos por gracia mediante la sola fe, para que así Dios se lleve toda la gloria, el autor y consumador de nuestra salvación de principio a fin, y el hombre no tiene en qué gloriarse respecto a esto. En el catolicismo romano, la fe forma parte de la acción humana en amar, y esta era la base en que Dios justificaba al pecador. La fe jugaba un tipo de papel de esfuerzo corporativo con la gracia de Dios. Así que la justificación para Roma no era por la sola gracia, sino por la cooperación del pecador, y no era por la sola fe, sino por obras continuas de penitencia y amor. Y Roma, amigos, no niega la gracia ni niega la fe. Lo que ellos niegan es que sea solo por gracia y solo por fe, que es algo que nosotros defendemos y algo que nosotros predicamos. Solo por gracia la salvación mediante la sola fe. Pero los reformadores en aquella época comprendieron correctamente esta enseñanza bíblica y afirmaron que la fe es un don gratuito de Dios y funciona como el instrumento que Dios utiliza para la justificación. Y hay un conocido teólogo, por así decirlo, que vivió contemporáneo a Calvino, que es Arminio, que parte
que es parte de la segunda generación de la Reforma, él introduce un semipelagianismo como en Roma. Esto quería decir que el hombre, aunque no puede guardar la ley a causa de su condición, de su naturaleza pecaminosa, sin embargo Dios acepta la fe del creyente como sustituto de guardar la ley, haciendo esto, decía Arminio, una obediencia evangélica, haciendo de una manera sutil que la fe llegue a ser una obra humana y no el instrumento gratuito para ligarnos a Cristo. Y este camino, hermano, muchas iglesias el día de hoy han tomado, y este camino nuevamente conduce a Roma. Y es el fundamento de muchas iglesias evangélicas el día de hoy. Y esta doctrina de la sola fe es muy importante porque llega a afectar profundamente nuestro concepto que nosotros tenemos de la salvación. Si nosotros consideramos que aportamos con nuestra fe para ser justificados, ¿qué pasa entonces cuando nuestra fe se desvanece? ¿Qué pasa cuando nuestra fe se debilita, cuando se acobarda o cuando nuestra fe es tentada? Perderíamos entonces toda la confianza de nuestra salvación si la fe fuera algo generado por nosotros o un instrumento, una obediencia evangélica para ser justificado delante de Dios. Si eso fuera así, hermanos, el desánimo y la derrota se apoderaría de cada uno de nosotros, y el único camino que veríamos, como lo ve Roma, sería el de la penitencia como obra, como el católico que camina de rodillas sobre piedra para hacer penitencia, o el evangélico semipelagiano que debe de caminar el pasillo y bautizarse una y otra vez. Y en lugar, hermanos, de mirar a Cristo, quien me imputó sus méritos una vez y para siempre. Aquellos que creen deben de intentar propiciar a Dios mediante varias obras de caridad para demostrar una vez más que son dignos de ser justificados. Y esto, hermano, le quita el gozo al creyente en su salvación y le roba a Dios lo que es el de salvar soberanamente, y le roba a Dios toda su gloria, porque la salvación, como les mencioné, de principio a fin es enteramente de Dios. Y esto de dar la gloria a Dios, que ya lo va a tocar nuestro hermano de la última sola, es un punto muy importante para nosotros, como era también para los reformadores, porque todas las solas se dirigen a la sola más grande, que es Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Y como hablaba el pastor hoy en la mañana, la base es la Escritura y los pilares son la gracia, la fe, solo Cristo, y el techo es solo a Dios la gloria. Así que nosotros tajantemente declaramos que la justificación solo por gracia, por medio de la fe, y rechazamos cualquier obra de la ley como tal medio. Y aunque rechazamos la salvación por las obras de la ley, esta fe nunca viene sola, y lo vamos a tocar en el último punto, ¿no? Esta fe, hermanos, que es por el cual Dios declara que una persona pecadora es justa, esta fe y confianza puesta solamente en Jesucristo en lugar de las buenas obras. Esta fe es el medio en el cual este culpable pecador es trasladado de su estado que se encuentra al estado de justo. Y esta doctrina, hermano, de la justificación fluye de la comprensión de que Dios da gracia y fe a todas las personas por igual, como Pablo menciona en Romanos 1:16, a los judíos primeramente y a los gentiles. Y este concepto de la gracia de Dios se define en concordancia con la justificación. Somos salvos, justificados mediante la fe, una fe en Jesucristo. Y la explicación de Pablo sobre el significado salvador de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo surge de este tema de la justificación. Por eso, hermano, la fe, la sola fe es importante. Es el medio que utiliza Dios para salvarnos. Y como les decía nuevamente, no cualquier fe. El mundo muchas veces dice, no, ten fe, pero en fe en qué no, solo tú ten fe. Pero nosotros declaramos tener fe en Cristo nuestro Salvador. Y dentro esta imputación, hermanos, que Dios hace es un acto por el cual Él otorga su justicia a pecadores que creen y aceptan este regalo y luego son pronunciados justos por Dios. Hermanos, esto no significa
que Dios considera a estos creyentes como si nunca hubieran pecado, porque si esto fuera así, estos serían inocentes. Esto va mucho más allá de aquello, pues significa que Cristo ha pagado la pena por el pecado y por la culpa, y ha cumplido con los justos, ha cumplido los requerimientos de la ley en su justicia y en su vida, en su muerte y en su resurrección. Dios el Padre, hermanos, aplica la obra perfecta de la vida de Cristo a los creyentes, de tal manera que son restaurados a una posición justa delante de Dios. De esta manera Dios declara justa a una persona que recibe esta justicia por medio de la fe puesta en Cristo, no en cualquier fe, sino en la fe que descansa en Cristo como su justicia, hermanos. La persona, como hemos mencionado, no puede justificarse a sí mismo, no puede generar de él mismo la fe, sino por una fe que está en Cristo, el cual fue tratado, como dice 2 Corintios 5:21, como pecador en lugar de los pecadores, y murió como un sustituto de su pueblo. Entonces la justicia de Dios fue demostrada al castigar el pecado a través de la muerte de Cristo. Y la única manera que esta persona recibe esta justificación es a través de la fe. Es una confianza absoluta en Cristo, en su obra de salvación. La fe, hermanos, no tiene ningún mérito en sí mismo. Decir solamente tengo fe no tiene ningún mérito en sí mismo si esta fe no está puesta en Cristo. Y al estar en Cristo, aquella fe puede ver que esta justificación es algo inmerecido. Cuando nosotros conocemos lo que Cristo tuvo que pagar, tuvo que vivir, tuvo que hacer para que nosotros podamos ser salvos, realmente podemos reconocer que no lo merecíamos. Y personalmente a mí me chocó bastante cuando estaba estudiando este tema, de no poder realmente creer como un Dios 3 veces santo, que Él no nos debía nada a nosotros, hermanos, hizo esto por su pueblo, por gracia, por amor. Y a pesar de eso, nosotros no podemos retribuir en esta vida todo lo que deberíamos hacer por Él. Y aún así, Él nos sigue acompañando, Él nos sigue salvando por amor a su nombre. Vamos a ver el último punto para ir terminando, que es el justo por fe vivirá. La última parte del versículo 17 dice: mas el justo vivirá por la fe. Aquí Pablo está diciendo que este hombre que ha sido justificado por Cristo, que la justicia de Dios se le ha revelado y que Cristo es su justificador, vivirá confiando y aplicando esta fe. Y esta fe no es una fe muerta, esta fe es una fe activa y una fe que da fruto. No hay persona, hermano, justificada realmente por Cristo que su fe sea una fe pasiva. No hay persona que sea justificada por Cristo que su fe sea una fe muerta. Hermanos, aunque declaramos que el hombre es salvo solamente por la fe puesta en Cristo, esta fe nunca viene sola. Esta fe siempre viene acompañada. La fe es el único medio que podemos ver en las Escrituras por la que viene la justificación, y esto queda esclarecido por muchos pasajes que encontramos en las Escrituras. Pero esta fe, hermanos, nunca viene sola, como les mencionaba, porque aquel que ha sido salvado por Cristo, aquel justo que vive por la fe, no tiene una fe muerta, tiene una fe que tiene obras. Y no es que seamos salvados por las obras, como acabamos de decir, y quiero aclararlo, pero aquel que ha sido justificado por Cristo muestra sus obras de haber sido salvo por Él. Y podemos encontrar pasajes como Gálatas, que Pablo dice que nadie es justificado por las obras, y también podemos toparnos con pasajes en Santiago que dice que la fe sin las obras es muerta.
Aquí no encontramos ninguna contradicción, porque al ver el contexto vemos que Pablo está exhortando a las personas que creían que se ganaban la justificación, el favor de Dios por medio de sus obras. Y Santiago está exhortando a los que creían que una vez que habían sido justificados no quedaba más que hacer, sino que ya se había cumplido y vivían su vida como cualquier otra persona. Hermano, aquel cristiano, aquel hombre y mujer que ha sido justificado por Cristo, vive una vida piadosa, porque la verdadera fe produce una vida piadosa, produce una vida que lleva fruto, produce una vida que trabaja por el reino de los cielos, produce una vida que realmente muestra a qué Dios sirven y a qué Dios pertenecen. Las obras son una vía por la cual las personas demuestran que han sido justificadas por la fe, porque mostrando que su fe no es superficial, sino que es una fe que produce obras. Y aquellas personas que dicen tener fe y haber sido salvados y creer en Cristo, pero que no tienen obras de justicia, digo, ¿de qué se han salvado? Porque cuando nosotros examinamos Efesios capítulo 2, aquel conocido pasaje de que por gracia somos salvos, Pablo dice que aquellas personas que han sido salvos por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios, andan en buenas obras, las cuales su Salvador ha preparado de antemano. Y así como nuestro Salvador vive y reina por los siglos de los siglos, la fe que Él nos ha sido entregada, tiene que ser una fe viva en nosotros. Nuestra fe salvadora es una fe que conoce lo que la santa palabra de Dios dice, es una fe que tiene la entera convicción de lo que dice la palabra de Dios es totalmente cierto, y es una fe que confía que todo lo que dice la palabra se cumplirá. Hermano, si tú dices que eres creyente y que conoces a Cristo y que has sido salvo por Cristo, examina tu vida si estás dando frutos de arrepentimiento, si estás mostrando realmente a qué Dios sirve y a qué Dios perteneces. Muchas veces hay creyentes que yo me he topado en el trabajo que no hay ninguna diferencia entre ellos con aquel que no es cristiano, porque su fe es muerta. Solamente su cristianismo es de boca para afuera y no produce fruto, no da testimonio a que Dios sirve, no da testimonio a que Dios pertenece, simplemente vive en un cristianismo, como dicen, suavizado o ligero. Hermanos, que no sea ese nuestro caso. Si decimos ser justificados solamente por la fe en base a nuestro Salvador Jesucristo, vivamos de tal manera que la gente pueda reconocer a qué Dios servimos, que la gente pueda ver a qué Dios nosotros pertenecemos, que la gente pueda ver realmente que damos testimonio de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Vamos a orar, hermano, para finalizar. Te damos las gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder meditar en este pasaje. Señor, dejamos en tus manos todo lo que hemos escuchado. Dejamos en tus manos todo lo que tú hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Trabaja en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, aquello que podamos seguir o vivir una vida que realmente muestra que Dios servimos. Y llena nuestro corazón, Señor, de gozo al saber que nuestra justificación, nuestra salvación no está en nuestras manos y no está en base a lo que nosotros hagamos, digamos, o nuestras obras, sino que está en base a Cristo. Y llévanos, Señor, al creer y estar convencido de aquello, a vivir esa vida que produce frutos de arrepentimiento, a vivir aquella vida, Señor, que tú plasmas en tu palabra. Pero lejos esté de nosotros tratar de hacerlo en nuestras fuerzas, sino de todos los días, Señor, recurrir a ti para poder recibir aquel socorro que necesitamos. En tu nombre oramos, Señor. Amén.